Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son las 6:30. Bienvenidos a nuestro programa de este día jueves 15 de agosto de 2019. Nos alegra, nos satisface que usted siempre esté atento a nuestra señal tradicional, así como también señales de cable y por supuesto también a través de Megavisión Go y por supuesto con nuestras redes sociales, donde se coloca nuestra señal para que usted pueda compartirlas con sus contactos. Esta mañana nuestro tema se enfocará en el abordaje de varios en cuanto a discusiones legislativas se refiere. Entre estos, la propuesta de ley para aprobar el uso de la marihuana como producto medicinal, con propósitos medicinales, una reforma a la ley de tarjetas de crédito que se aprobó ayer para beneficio de todos los usuarios, entre otros temas de coyuntura. Así es que para hablar del tema nos acompaña acá en nuestros estudios el diputado Francis Sabla del partido Gana, miembro de la Comisión de Economía y también la Comisión Financiera y también de Medio Ambiente. Gracias, Francis, por acompañarnos. Gracias Ernesto por la invitación. Es un gusto siempre estar aquí con ustedes y poder aclararle muchas dudas a la población. Bueno, este tema del uso de la hierba para cuestiones medicinales ha generado muchas reacciones en nuestro país, ¿verdad? Y vamos a aprovechar en su momento hacerlo, pero quizás voy a tomarme unos minutos para conocer, Francis, de tu persona, cuál es la valoración que tienes de país en cuanto a muchos aspectos que están gravitando en él. Por ejemplo, esta discusión de las CICIES, ¿cómo observas tú digamos, esta discusión? Si es conveniente establecer parámetros que determinen muy bien claro la jurisdicción, la independencia y cuáles son los roles que va a jugar esta instancia de aprobarse acá en nuestro país. Bueno, primero decirte, Ernesto, que yo sí estoy de acuerdo en unas CICIES, pero tenemos que ver cómo la van a plantear, si va a ser por decreto ejecutivo o decreto legislativo, que yo creería que debería ser por decreto legislativo, y todo lo que sea para ayudar a la transparencia y para la corrupción en el país, debemos de apoyarlo. Debe de tener una independencia de todo aquel estamento institucional del país, que quieras o no es la base por medio de la cual muchos creen que los grandes problemas de corrupción que ha tenido es porque estas no han funcionado. Por consecuencia, debe de ser un organismo independiente de estas. ¿Qué debe de ser un organismo independiente que respete la Constitución y que para casos de transparencia y de corrupción de las cosas del Estado. Hemos visto lo que ha pasado en Guatemala y la CICIE se metió en cosas de la hacienda pública con lo que respecta a los empresarios. Hubo una cacería de brujas con los empresarios y se entiende que si viene una CICIES es para ver las arcas del Estado y cómo se maneja el dinero del Estado o cómo se manejó, porque debería de hacer de atrás para adelante. Entonces yo creo que eso sí se debería de establecer, dejar bien claro y que respete la Constitución. Ahora, esta experiencia de ejemplo que tú colocas, el caso de Guatemala, que ha sido Naciones Unidas quien ha patrocinado, tenemos también el caso específico de Honduras, que ha sido en el caso todo lo contrario, ha sido la OEA. ¿Cómo te imaginas que debe de estar constituida? ¿Por quiénes debe de estar constituida esta? Bueno, primero debe de estar constituida por personas honorables, por personas honestas que en su pasado no tengan problemas graves, como entiendo yo que han habido en otros países. Techo de vidrio, como decimos. Así es. Entonces, que no tengan techo de vidrio. Y que se defina bien las reglas del juego y que se respete la Constitución, como te he dicho antes. Yo creo que de esa manera se debe de hacer unas CICIES aquí. Siempre he dicho yo que hay que fortalecer a la Fiscalía, pero si la Fiscalía no da abasto y los problemas persisten o no se han podido aclarar los problemas, se debe de traer a las CICIES, como ya te lo planteé. Hay otro elemento importante en esta discusión y es precisamente el debate legislativo.
Algunos han expresado, llamémosle, sus dudas, sus resquemores, otros su comparecencia. ¿Qué piensas al respecto? Es decir, que avalan, otros están todavía dudando de la... Pues yo creo que no han dudado. Lo único que algunos han dicho sí sin conocerla y otros hemos dicho sí, pero necesitamos ver el planteamiento y cómo se va a ejecutar y qué reglamento va a tener y cómo se va a conformar. Entonces yo creo que la mayoría y los votos para que exista una CICIG ya están. ¿Es entendible las reacciones diversas que hay hoy en día del planteamiento que hizo el presidente Bukele? Sobre las CICIG. ¿Sí? Sí, es súper entendible. O es comprensible desde el punto de vista de que la gente es una instancia que va a venir hasta cierto punto a escarbar, ¿no? Correcto. Entendería yo. Correcto. La gente a propios y extraños, ¿eh? Correcto, y la gente está indignada por los casos de corrupción y no se ha visto que se hayan podido resolver de una manera eficaz y por eso es que se pide que venga la CICIG. Hay quienes creen que todo esto tiene que ver con los procesos de elección que hace la Asamblea Legislativa. Bueno, mira, de funcionarios que no cumplen con la ley y por esa razón conlleva a que no funcione la institucionalidad del país. Yo creo que eso es cierto. Piensas, Yo creo que eso es cierto. Hace poco tuvimos la elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Yo me abstuve a votar porque creo que no se hizo de la manera que se tenía que haber hecho y creo que muchos olvidan el 3 de febrero donde la gente dijo estamos hartos de que sigan dándose situaciones en la que no se transparenta y no se hacen las cosas como los últimos fallos de la sala lo han pedido y se sigue haciendo las cosas como en el pasado y la gente ya no quiere eso. ¿Una instancia como la CICIG vendría a corregir ese problema? Bueno, yo creo que una instancia como la CICIG no creo que venga a corregir la forma de elegir, viene a corregir y tratar de buscar la corrupción, la forma de cómo elegimos. Creo que la responsabilidad es de los diputados, cómo elegimos los funcionarios de segundo grado y cómo hacemos las cosas, es responsabilidad de nosotros y de la gente que vota por nosotros, porque yo creo que un diputado que se va a reelegir tiene que darle una rendición de cuentas a la población de qué es lo que ha hecho en el periodo que ha estado, cuáles han sido las leyes que ha hecho que han beneficiado a la población y dar una rendición de cuentas para que la población no se equivoque a quienes pone dentro de la Asamblea. ¿Por qué cree que no ha funcionado la institucionalidad del país? Porque muchos se centran en ese debate de que si estamos optando por un organismo internacional que venga a corregirnos la plana es porque no hemos sido capaces de eso. ¿Qué piensas en tu valoración? No solo es en El Salvador, tú has dicho Honduras, Guatemala, ha pasado en otros países de Sudamérica y yo creo que es un conflicto de intereses grande el que hay, que en dado momento, más en un país tan pequeño como nosotros, se dan esos conflictos de intereses que no dejan que las cosas puedan solucionarse. ¿Tú darías los votos por una CICIG? Sí. Bueno, yo sí he dicho que los doy, pero primero la quiero ver cómo viene planteada y que se respete la Constitución, pero yo sí los doy. ¿Qué temor tienes, me decías? ¿De qué? ¿Tienes algún temor para analizar? ¿Por qué no darías tu voto si en un dado caso te presentan un proyecto? No, yo no he dicho que no daría los votos. Yo tengo ciertos temores, te dije, que pase lo que pasó en Guatemala. Claro, okay. Que en Guatemala se dieron problemas, que se metieron en áreas. Se supone que aquí se está convocando una CICIG para que se vea la corrupción. Y la corrupción, creo que en un 90 o 95% se están hablando de bienes del Estado, no se está hablando de otras cosas. De bienes privados. Sin embargo, en Guatemala, según el conocimiento que yo tengo, traspasó eso y se hizo como una cacería de brujas y pasó más allá de lo que fue o para lo que fue hecha la CICIG allá. Ok, cualquiera que escuche tu planteamiento te haría la siguiente pregunta. ¿Y la corrupción existe por sí sola o porque existe un corruptor? No, claro que porque existe un corruptor. Entonces, a el corruptor no se le debe de investigar. ¿Cómo no? Que en su mayoría dicen que el análisis a veces es un privado. Creo que no me has entendido. No, es que si es un corruptor privado metido en lo estatal, sí. Lo que pasó en Guatemala es que se metieron en hacer
cosas que son de la hacienda pública, como decirte, cosas de impuestos, cosas de la empresa privada que no debería, o si se va a hacer de esa manera, que estén las reglas del juego, hasta dónde tiene la autoridad de llegar estas personas y qué es lo que vienen a hacer. Tener claro el planteamiento y el panorama. Ok, tenemos en el país instituciones sólidas, a tu criterio. La Fiscalía ayer, por cierto, presentó ya un requerimiento contra el expresidente Mauricio Funes y familiares y también exfuncionarios. ¿Qué evaluación tienes particularmente de la Fiscalía? Mira, yo creo que la gente lo que quiere ver son resultados, Ernesto. Y yo creo que eso lo puede contestar la población. ¿Hay resultados o no hay resultados? Y los resultados que hay no son los que la gente espera. Espera mucho más de los resultados que tenemos. Si tú te vas a ver al gobierno, y te voy a poner un ejemplo bien claro, y lo decía, en el aspecto de seguridad. Sí, lo hablábamos extra cámara, ¿sí? En menos de 2 meses el presidente de la República ha dado resultados en seguridad que no se dieron en 30 años. Aquí no importa ni la izquierda ni la derecha, eso ya pasó de moda. Aquí no hay que ver colores, ni rojos, ni amarillos, ni negros. Aquí hay que ver resultados, eso es lo que quiere ver la población. Si tú te das cuenta, el problema de migración más grande que tiene este país es porque a la gente no se le dan las oportunidades y se van a Estados Unidos donde se le dan las oportunidades y triunfan. La gente no se va de El Salvador porque quiere, se va porque la obligan a irse. Y ningún gobierno de los pasados ha tratado de abordar el tema de migración como lo está abordando el gobierno que tenemos ahorita de turno, para darle la oportunidad en educación, en salud y en seguridad a la gente para que permanezca en su país, que es donde quiere estar. Y si quiere salir a Estados Unidos, quiere ir de vacaciones, no quiere irse a vivir allá. La gente que muere en el camino por irse a Estados Unidos no lo hace porque se quiere ir, lo hace porque aquí, en estos últimos gobiernos, los han obligado a salir del país. O sea, en tu análisis es un factor distractor y por el cual no se le ha puesto atención con los años para ocultar los grandes problemas de este país, como es el caso de la corrupción, hablando en consonancia. Bueno, yo creo que es vinculante que el caso de la corrupción y de la seguridad es lo que ha logrado el desastre que hay para que la gente se vaya del país, no porque se quiere ir. Entonces estamos viendo en este gobierno que en 2 meses o menos de 2 meses el presidente de la República ha actuado en el aspecto de seguridad a bajar los homicidios en unos días a 0. Nunca lo habíamos visto. ¿Por qué? ¿Por qué los gobiernos anteriores no lo hicieron? Habría que contestarse esa pregunta. Ok, interesante, buen punto, porque creo que al final me deja bien claro que una CICIES de alguna manera vendría como a coronar un poco lo que se está haciendo de corregir las cosas que en este país han venido impactando negativamente en los últimos años, ¿no? Correcto, y el resultado negativo que estamos hablando, hay que preguntarse por qué los gobiernos anteriores no lo pudieron hacer. A mí me llamó mucho la atención que salió el ex vicepresidente Ortiz pidiendo que se le aumentara el sueldo a los policías, cuando es algo que desde que empezó el gobierno del presidente Nayib Bukele, lo empezó a hacer él, pero en el pasado dijeron el policía que no esté de acuerdo, que se vaya. Y ahora ese populismo es el que está harto la gente. Nosotros queremos aumentarle a los policías. Gana ha trabajado, bueno, hace poco hicimos con el diputado Osiris Luna, hicimos la ley para que los policías se pudieran llevar el arma a su casa, porque ni eso podían y no se permitía, y en la asamblea nunca se podía hacer. Entonces yo creo que las cosas que está haciendo este gobierno, los resultados que estamos viendo al momento son resultados que no habíamos podido ver en 30 años. Ok, entonces significa que en estos 2 meses se ha hecho lo que no se ha hecho en esos 30 años por falta de voluntad. Bueno, ahí o sí, por intereses. Ahí sí habría que ver si es falta de voluntad, intereses mezquinos o tratos bajo la mesa. Así es. Ahí la gente que conteste, yo no puedo señalar eso porque no me consta. Ok, pero eres político y puedes tener tu propia lectura, ¿no? Esa es la lectura, pero no te puedo decir cabal por qué fue, ¿verdad? Ok, el río revuelto, dicen allá en mi pueblo, ganancia de pescadores. Gracias, Franci. Vayámonos entonces un poquito, ya que hablaste de los partidos políticos. ¿Cómo está Gana? ¿Cómo está tu partido? ¿Cómo estás tú?
siempre eres una voz, no sé si el término disonante, pero siempre colocas una postura a veces también muy diferente a lo que oficialmente maneja tu partido en algunos temas del país. Bueno, el partido... Pero en términos generales, ¿cómo están los partidos? En términos generales, y creo que el diputado Gallegos lo decía ayer, se vieron unas encuestas donde Gana nunca había estado en la posición tan alta que se encuentra ahorita. Nuevas ideas. Bueno, es la primera fuerza política, sí, en términos electorales. Y eso le ha dado ese plus a Gana, aparte que se está haciendo un trabajo tanto territorial como en la asamblea haciendo leyes. Y aquí traigo a colación esto, que cuando preguntamos del trabajo que está haciendo el presidente, cuando él era candidato a presidente, como nosotros, una cosa que sí nos pide el partido es estar cerca de la población. Nosotros, cuando era candidato, le preguntábamos a las personas por quién iba a votar y el 95% decía que por Bukele. Y ahora le preguntamos a la gente que si sienten el cambio que ha habido en seguridad, y el 95% te dice que están más tranquilos y sí hay un cambio en la seguridad del país. Entonces no es porque lo digas tú o lo diga yo, lo está manifestando la población en diferentes partes de la población. Cuando tenemos reuniones y preguntamos, mira, y Sonsonate ¿cómo está? Y mira, y La Libertad ¿cómo está? Y ha habido un cambio de un 95, un 90%, donde la gente se siente más tranquila y palpa los resultados que hay en estos 2 primeros meses. Tu partido se siente muy identificado con lo que se está haciendo en el gobierno, ¿no? Sí, estamos bien identificados y se le está dando todo el apoyo. Acordate que el capitán del barco es el presidente, claro, pero vamos todos en el barco y es obligación de todos, diputados, ministros, alcaldes y de todos los salvadoreños, que apoyemos todas las cosas buenas que se están haciendo, critiquemos si hay cosas malas, pero que apoyemos para sacar adelante este país. Para los próximos días hay quienes creen que se va a someter a consideración superar el veto que el presidente hizo, por ejemplo, en algunos casos, y podría ser el primero en su historia, en el tema del beneficio que se había aprobado en la Asamblea Legislativa para los docentes. Sí, mira, ese problema es el populismo que hacen, más que todo este partido que estuvo en el gobierno, que aprueba las cosas sin saber de dónde van a salir los fondos. Es lo mismo que han propuesto ahora con los policías, que nosotros, tanto Gana como el presidente, desde que empezó dando, y tú lo pudiste haber visto, y la población dándole el apoyo a la Fuerza Armada que estuvo abandonada y dándole el apoyo a la policía. Pero que venga alguien que antes dijo, el policía que no esté de acuerdo con su sueldo, que se vaya, ahora piden que se les aumente el sueldo, pero no dicen de dónde van a sacar el dinero. El presupuesto y las arcas del Estado han quedado en condiciones bien difíciles. Entonces lo que se necesita hacer, y lo está haciendo el presidente, es buscar de dónde se van a sacar los fondos para poder cumplir con todas esas obligaciones. No es lo mismo que tú manejes algo que entres a manejar algo que no sabes cómo te lo han dejado. Es populismo el que tú ves ahí en todo este tipo de propuestas. ¿Y por qué no lo hicieron en 10 años? ¿Por qué lo vienen a hacer ahora que ellos no son gobierno? Entonces sí, es populismo para mí. ¿Cómo ves al FMLN? ¿Cómo ves a Arena jugando ese papel en el concierto de oposición que en una democracia debe de existir? Yo creo que tienen una tarea muy difícil. Para la gente ha perdido la credibilidad, ellos mismos lo saben, tienen una tarea muy difícil. A mí no me gusta meterme en asuntos internos de otro partido, pero tienen una tarea muy difícil después de todo lo que pasó y de todo lo que se está viendo que se ha podido solucionar y no se solucionaba. Ok, vamos a ver, entremos un poco hablando de temas legislativos, sobre este tema que tiene que ver con tu propuesta, que ha despertado reacciones, por un lado positivas y por otro lado también negativas. Tú hablas de que en el país se legalice la marihuana con fines medicinales. Cuéntame un poco. Sí, primero aclararle a la población, y lo hago en todas las entrevistas, que no estamos hablando de aprobar ni para medicinal el que la gente se fume un puro. Estamos hablando de que existen 500 sustancias en la planta de marihuana, de las cuales 2, el THC y el CBD, ha sido comprobado en aceite, que te lo pones abajo la lengua,
que aumenta el apetito, reduce las náuseas, dolor, la inflamación, los problemas musculares. El CBD no altera la mente, le han quitado toda la parte alucinógena y adictiva. Pero la gente que padece de epilepsia, Alzheimer, hemos subido los videos que en un ataque de epilepsia le inyectan abajo de la lengua a una persona y el ataque de epilepsia le para en cuestiones de 3 minutos, 4 minutos, y ves a una persona que estaba con un ataque bien fuerte que vuelve a ser una persona normal. Yo siempre he dicho que ¿quién es el Estado para prohibirle a una persona con un padecimiento tan grande para decirte no te lo puedes tomar? No puede ser. Si esto, y aquí te traigo esto que es de la OMS, y la OMS aconseja quitar el cannabis de la lista de sustancias dañinas por su potencial terapéutico. O sea, si la Organización Mundial de la Salud te está diciendo que tiene un potencial terapéutico bien grande, eso sin pasar a que ya están reemplazando el plástico y botellas que antes eran de plástico por botellas hechas de cannabis que son biodegradables, se deshacen en 80 días, reduce y ha reducido y puede llegar a reducir hasta 4 billones de árboles en el año que los cortan para hacer papel y que ahora se producen por el cannabis 400% más de CO2, más absorción del dióxido de carbono y todo lo que tiene esto en diferentes países del mundo, en Estados Unidos, en Uruguay, que fue el primero, en Chile, en el caso de Colombia, caso de Jamaica, Brasil, Perú, México y Bolivia lo están haciendo. Entonces, las presentaciones son en aceite, en gomitas, en cremas, y en ningún momento se está hablando de un purito, como tú dices. De un purito, como hay gente que... Es que hay gente que en las redes hasta por bromear... Bueno, sí, bueno, los grandes memes, ahí está, un purito, ¿no? Mira, Francis, ¿qué piensas tú de aquellos grupos conservadores que llaman a esta iniciativa como algo peligroso para el país, en el sentido de que estaríamos como abriendo la puerta para que el día de mañana se justifique su uso y pueda hacer de una forma natural, como lo está pasando algunos estados de la Unión Americana, por ejemplo? Diferente, o Europa, ¿no? Porque en esos estados de Estados Unidos y en Europa la han autorizado recreacional. Nosotros estamos hablando medicinal. Y cuando te hablo medicinal y con prescripción, aunque estos aceites tú los puedes comprar en Amazon, pero no pueden entrar aquí. Tú puedes comprar drogas peores en la farmacia con prescripción que vienen del opio y que vienen del opio sintético. Lo que pasa es que aquí hay un tabú con la marihuana y es un tabú de que toda la gente lo vio, pero en los 1910, 1912, la Bayer hacía todos los jarabes y todo traía cannabis y algunos traían hasta cocaína. Fíjate que yo creo que el prejuicio viene de imaginarse y perdón el término, pero creo que es importante para colocarlo, para entender y comprender mejor de lo que estamos hablando, ¿no? Lo que pasa es que trae el recuerdo de querer ver de qué es aquel marihuanero que va a andar ahí en el pasaje, ¿no? Y no es así, estamos hablando para usos medicinales. Correcto. Tú tocaste un tema bien interesante que ha venido en los últimos años siendo una herramienta útil para otros fines. Pero hablando de la compra en línea, que se llama el e-commerce, ¿verdad? Que es el comercio en línea, tú puedes comprar como mandas a traer un artículo, lo compras en línea, te llega al país. Así mucha gente hoy en día está mandando, perdóneme el término, a traer vía internet, compra, y le llega esta sustancia, ¿cómo se llama? El aceite, ¿no? El aceite. El aceite. Ya muchos lo están usando acá. Y este aceite... Y nadie está diciendo, y nadie lo puede prohibir porque no existe, ¿no? O no sé si al final la autoridad... No, la autoridad podría detenértelo porque es hecho... La base es del cannabis y está prohibido en el país. Por eso mi primera iniciativa va a la Comisión de Seguridad y de ahí viene el doctor Candray de Arena y mete una iniciativa a Salud, que después yo metí la de Salud, pero si tú no lo desentrampas en la Comisión de Seguridad,
no se puede desarrollar en la Comisión de Salud. Te quiero decir que se han hecho encuestas, no una encuesta vote sí o no, pero se han hecho encuestas de cada vez que estamos en un programa y ha llegado hasta el 70% de la gente que está a favor. Cuando tú platicas, porque lo he hecho con una persona, tengo un amigo que tiene a la esposa con cáncer y la señora sabe y siente el alivio de que le da el producto después de una quimioterapia. Como cuando también se le aplica la morfina para parar el dolor a la persona. Pero los efectos colaterales negativos de la morfina, del opio y todo que hay derivados de estos en la farmacia, los efectos colaterales son 1.000.000 de veces peor que la enfermedad que tenés a veces y que te dañan más que esto que ha comprobado, y que por eso la OMS aconseja quitar el cannabis de la lista de sustancias dañinas por su potencial terapéutico. No lo está diciendo Francis Habla, yo no soy doctor, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Carlitos Martínez nos escribe, dice: mi abuela utiliza el marihuanol y le cae muy bien para la artritis. Imagínate ese ejemplo del marihuanol. La gente que compra las hojas para hacer el marihuanol lo tiene que hacer escondida, porque antier salió un viejito que le agarraron unas hojas y ahí está preso como por 3 años de cárcel le han dado. Entonces esta gente que hace el marihuanol lo hace escondidas, lo vende escondidas, y la gente que lo compra, como la abuelita del señor, lo tiene que comprar escondida, porque si se lo hallan está prohibido por la ley. Bueno, hay... Este es un tema que despierta muchas reacciones. Hay, desde luego, muchos pronunciamientos en nuestras redes. ¿De dónde te nace este planteamiento? ¿Alguien te lo solicitó? Lo vi en mucha gente, así como el caso de marihuanol y como el caso de gente comprando los aceites para un familiar mío que padecía de dolores muy fuertes. En Estados Unidos se lo recetaron y se fueron los dolores. Pero antes tomaba o Panadol o Tylenol o lo que fuese, el acetaminofén, que aparte de eso ataca el hígado y en cantidades fuertes, y no le quitaban los dolores. Y esta persona con 4 gotas de aceite abajo de la lengua se le quitaron los dolores. O sea, ¿quién es el Estado o quién es quién para prohibirte a alguien que siente alivio y no tiene efectos negativos ni para la sociedad y efectos positivos para la persona, para decirte que esto no se puede hacer si está aprobado por la Organización Mundial de la Salud y está respaldado por todos los países que lo están ocupando en el mundo? Entonces, la idea viene de poder dar, bueno, los problemas de medicamentos que tenemos nosotros en los hospitales son grandísimos. Y aquí se podrían producir estas medicinas. Y que todas las medicinas estas las importan y que por eso tienen un costo tan caro. ¿Qué investigación o qué indagación has hecho con organismos, llamémosle un poquito más serios? Hemos hecho, por ejemplo, el Colegio Médico. ¿Te has reunido con ellos? No, porque estamos en la etapa de presentar la iniciativa, pero sí hemos hecho legislación comparada con estos diferentes países. Hemos visto la legislación de Uruguay, de Chile, de Colombia, estábamos viendo la legislación en Los Ángeles, que cómo la están ocupando en Los Ángeles, y si no hemos sacado esto de la manga de la camisa, sino que lo estamos tratando de hacer lo más serio y lo más responsable posible. En virtud de lo que estamos hablando, la propuesta busca modificar la ley reguladora de las actividades relativas a las drogas, ¿no? Por eso te digo, primero tenía que entrar en la Comisión de Seguridad para sacarlo de ahí, y una vez no esté prohibido en ese artículo, pasa a la Comisión de Salud, que también ya está dentro de la Comisión de Salud, para aprobar su importación, su producción y con fines médicos. Conste, aquí al principio lo estamos poniendo con prescripción médica, aunque una vez abierto tú puedes traer el aceite de Estados Unidos. En este tema tenemos a una sociedad dividida. Si hago un sondeo de 10, 5 me lo aprueban y 5 me lo desaprueban, ¿no? O sea, fíjate que no está así. Hemos llegado de 10, 7.5 que sí, okay. y otros que creían que era fumar o que ibas a ir a la farmacia a comprar el puro. Esa gente se le está aclarando que se trata de que no es, y mucha gente que participa en las redes sociales está diciendo mi familiar lo ocupa, y es una bendición. Sí. Yo creo que habría que desde luego puntualmente ver esos ejemplos como tú lo has puesto.
Y sí, creo que esta promoción o estas aclaraciones, y por esa razón quería traer el tema, porque yo lo conversé con un terapeuta especialista en el tema de droga y también con un especialista en el manejo de estrés, y tenían sus puntos de vista, ¿verdad? Igual, uno más radical, decir esto es abrir las puertas de la casa para que entre oficialmente ya como recreación. No es así, fíjate. Segundo, que sí. si digamos a la gente que padece de estrés, aquí le dan Ribotril o Tafil, así es. El efecto rebote que tienen esas pastillas es 1000 veces más negativo, ¿sí?, que lo que tiene este aceite, porque claro, no tiene esos efectos colaterales tan fuertes. Así es. Bueno, vamos a estar entonces observando cuál va a ser el curso que va a seguir esta discusión y esta aprobación. Vámonos a la pausa. Cuando regresemos hablemos un poco de... Tú eres también un diputado que ha venido poniendo el grito en el cielo por el tema de los abusos en las tarjetas de crédito. Correcto. ¿Cierto? Correcto. Ayer hubo un acuerdo. Ayer hubo un dictamen y también tenemos el problema de las AFPs. Y AFPs. Hablamos de eso cuando regresemos. Gracias. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. En la segunda parte del programa vamos a hablar de esta polémica que ha creado la propuesta de Milena Mayorga, también diputada del partido Arena, y con relación a que los empresarios dueños de buses o microbuses se hagan responsables del 50% de las multas que cometen sus empleados. Vamos a hablar de ese tema en la segunda parte. Este es el informe del tráfico desde El Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Vámonos al corazón de la ciudad capital, lo que cruza en la zona de la 25 Avenida Sur. Aquí vemos esta imagen que pone en perspectiva cómo está la 25 Avenida Sur. Venimos desde el sector del Hospital Rosales, buscando hacia lo que sería el sector de esta calle, que es la que atraviesa precisamente Sertracén, y luego llegamos hacia Los Juzgados. Luego tenemos también allá al fondo lo que sería el redondel de la ex embajada americana. Así está el tráfico. Si usted piensa desplazarse por esta zona, un poco la elevación que nos pone en perspectiva para ver las condiciones de tiempo que vamos a tener para las próximas horas, que sin duda alguna pues estarán generando siempre algunas precipitaciones en el país, como también un poco de calor. Así es que gracias por sintonizarnos y estar pendiente de este informe de tráfico. Este es el informe del tráfico desde El Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Recuerde @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas que están disponibles para que usted también dé sus comentarios y genere ese debate que nos interese que tenga a través de las redes sociales. Recuerde, estamos a través de esas dos cuentas para que ustedes participen. Francis, decía de que tú eres un abanderado también de poner el grito en el cielo sobre los abusos que se cometen con el tema de las tarjetas de crédito. El día de ayer se acordó en la Asamblea Legislativa, en la comisión respectiva, eliminar cobro de intereses sobre intereses. No es tanto cobro de intereses sobre intereses, porque eso ya estaba legislado. Yo me llamó la atención eso. Pero te hacían un cargo cuando caías en mora y ese cargo lo capitalizaban y te cobraban intereses por ese cargo. Eso ya no va a poder ser. O sea, cuando tú caías en mora te hacían un cargo.
ese cargo que te hacían lo capitalizaban y sobre ese cargo te caían intereses. Eso quedó eliminado. Ha quedado también, aquí te voy a leer, las reformas son 13 artículos los que se modificaron. Otra está que cuando tú termines de pagar te devuelvan tu pagaré, que no ocupen tu información, que el emisor o coemisor solo podrá fijar o aplicar comisiones identificadas y descritas en el contrato. No te pueden hacer ningún cargo que no esté en el contrato, que tú no hayas avalado o firmado. Cuando se cobre el recargo por incumplimiento de pago, el mismo se cobrará únicamente si el monto de capital de la cuota en mora es igual o mayor a $5, si no, no te pueden cobrar, porque te empezaban a cobrar desde $1 y ese dólar te lo iban capitalizando, y por eso mucha gente no terminaba de salir de sus deudas. Exhibir en forma clara la información sobre las compras en cuotas, avisar al tarjetaviente cuando ocupe la tarjeta, lo del seguro por robo y por fraude, efectuar el cobro de parte del emisor o coemisor al tarjetaviente previamente pactado. No te dejan nada que tú puedas hacer que no haya sido firmado y aclarado en el contrato. También se ha quedado en darle la oportunidad a la gente de que no se le cobre la membresía si es pactado cuando se le entrega la tarjeta. Francis, este tema de las tarjetas de crédito es como la de no acabar. Y digo en el sentido de que es un problema bastante complejo, complicado, delicado, quizás es el término más adecuado, porque estás tocando intereses muy fuertes. Se ha venido avanzando, Ernesto. Yo el día de ayer presenté algo que dice la Constitución y nadie se había dado cuenta. ¿Y qué tanto has avanzado? Porque bueno, antes se cobraba el techo máximo de cobrar y lo cobraba un banco de aquí, el 295%, y ese techo se bajó al 90% en más de 200 puntos, y hemos tratado de controlar la usura de la mejor manera posible. Pero te decía que el día de ayer presenté, creo que es el artículo 46 de la Constitución, donde dice que debe de existir un banco de los trabajadores. Y lo platiqué con el presidente de la República y me dijo que estaba de acuerdo en que lo hiciéramos, porque le vamos a dar un banco a todos los trabajadores para que todos los trabajadores del país tengan su tarjeta de crédito, que tengan su cuenta en un banco que lo exige la Constitución. El día de ayer se presentó la iniciativa y vamos a trabajar para que el dinero del Estado, que son más de 7,000 millones de dólares, y el dinero de todos los trabajadores se maneje en un banco de los trabajadores, donde no existan intereses leoninos, y que esto se pueda llevar a cabo lo más pronto posible. ¿Qué tan real es esta propuesta para real? Es una exigencia de la Constitución de la República. La Constitución de la República te dice que los trabajadores deben de tener un banco. Y Ernesto, tú me conoces, todas las leyes que yo he propuesto las hemos sacado adelante. Y tienen sustento. Y la vamos a sacar adelante. Tienen sustento porque no te las inventas ni las sacas de la manga de la camisa. Estoy de acuerdo, ¿no? Están parados por la Constitución. O sea, me refiero, ¿qué tan real para que se concretice? Si ¿Está en la Constitución? Está en la Constitución. Pero aquí hay muchas cosas que están en la Constitución y no sé. Bueno, eso es pensarlo, es pensar negativamente. Yo pienso. No es pensar negativamente. No, yo voy a hacer como he hecho contra la ley de la usura, la ley de tarjetas de crédito. Bueno, el tema de las telefónicas, que nadie lo tocaba, y es un tema que es ley de la República. Y lo voy a hacer, y le aviso a toda la población, primero Dios, en unos meses vamos a tener el Banco de los Trabajadores, donde vamos a lograr bajar los intereses. Mira, aquí la gente, desde que se dolarizó la moneda, y lo he dicho en tus programas, la gente gana en colones, gasta en dólares, los intereses son de los colones y no de los dólares. La tasa LIBOR, y que hay que hablarlo para lo de las AFP, la tasa LIBOR está llegando otra vez, si la vuelve a bajar la Fed, al 0%, y en Estados Unidos te están prestando al 1% teniendo el dólar como moneda. Nosotros tenemos el dólar como moneda y se está prestando como los países que tienen el riesgo de evaluación, como Guatemala, como Honduras, que prestan a los mismos intereses que nosotros. Fíjate que mi cuestionamiento va en el sentido de no creer que no se puede, ¿verdad? Sino más bien en que se haga de manera concreta, porque al final todos somos víctimas de los abusos que se cometen en estas áreas, ¿no? Tú has podido observar que las iniciativas que yo he presentado y te las he traído aquí son ley de la República.
Y lo vamos a hacer. Y se están cumpliendo, esa es la pregunta. Porque Bueno, en este bueno, país, mira, en la Constitución está que cumplan es otra cosa. Bueno, pero mira, tenemos un gobierno nuevo. Te voy a decir, se tienen que cumplir, los diputados hacemos las leyes, presionamos para que se cumplan, pero la responsabilidad de ejecutarles del Ejecutivo con su ministro. Interesante. Aprovecho estos minutos que nos quedan para hablar también de otro tema sensible. ¿Qué tal parece que como que si fuera llamarada de tusa cuando se trata de que alguien lo presenta como el presidente y en la Asamblea Legislativa agarra fuego el debate? El tema de las pensiones. Recientemente hubo un grupo de trabajadores que protestaron exigiendo a la Asamblea Legislativa saque de la gaveta el tema de las pensiones y que le entre de lleno a este problema, ¿no? Mira, corregir el problema. El tema de las pensiones es un tema que, y quiero aclarar, nunca voté en esas votaciones de las pensiones, no era diputado cuando las privatizaron. Y te quiero decir, uno de los problemas más grandes que tuvo el tema de las pensiones fue estos últimos 10 años de gobierno, y te explico por qué. La tasa LIBOR, la ley dice que 1.75 más la tasa LIBOR iba a ser la rentabilidad. ¿Qué te quiero decir con esto para la población? Que cuando la tasa LIBOR estaba en el 6%, es una tasa de referencia interbancaria, estaba en el 6% más el 1.75%, la rentabilidad que tenían las pensiones llegaba hasta el 8%. Cuando la tasa LIBOR bajó a cero, quedó la rentabilidad de las pensiones en 1.75%. Las propuestas que se hicieron era que se modificara esa fórmula para garantizarle el 7% de rentabilidad a los pensionados. En estos últimos 10 años, el gobierno prestó de los ahorros de la gente al 1.75%, y una crítica que yo hacía todo el tiempo era que por qué cuando prestaban en el exterior pagaban el 8 o el 9%, pero cuando prestaban el dinero de los pensionados lo prestaban al 1.75%, algo que se podía resolver y nunca se quiso resolver. Eso creó un déficit tremendo adentro de las pensiones, que es por eso que a la gente le sale una miseria. Eso se tiene que arreglar inmediatamente, porque alguien que ha entregado toda su vida, su trabajo aquí en El Salvador, no se puede retirar con $250 de pensión, y en algunos casos hasta $180. Claro. Es un compromiso que se tiene que hacer lo más pronto posible, porque no es justo que la gente que haya trabajado tanto tiempo se esté retirando con pensiones que no te dan ni para el salario mínimo. Bueno, este tema salió a luz pública nuevamente a raíz de este caso en particular, que ya se aclaró muy bien, que es una forma legal de poder otorgarle una pensión que sí, creo que los $3,156, creo, para quien fue el obispo castrense, ¿cómo se llama? El monseñor Jolín. Bueno, yo creo que es eso. Son dos cosas distintas, porque ese ya es un sistema de administración. Pero has tocado un punto. Hay gente política que también tiene esa... que tiene un retiro con unas pensiones súper altas. Pero todavía se está dando eso, entiendo que no. Esto fue del sistema pasado. Fue del sistema pasado, ¿no? que hubo un suchanchullo ahí y lograron sacar pensiones que andaban alrededor de los $4,000 a $6,000. Correcto. Increíble, pero cierto. Francis, puede ser que tengamos entonces en un mediano o corto plazo una modificación, una buena noticia para todo aquel que nos está sintonizando esta mañana, de que va a mejorarse el tema de las pensiones, o vamos a tener que esperar la campaña electoral, perdóname un poco, no quiero... para que vengan los políticos a decirnos, a endulzarnos el oído, deben el voto porque vamos a cambiar esto. Por eso es bien importante, Ernesto, que cada político, cada diputado que se quiera reelegir le dé una rendición de cuentas al pueblo, cuántas leyes hizo y en qué lo beneficiaron, porque hay mucha gente que llega pero nunca ha sacado una ley. Y entonces, ¿para qué llegan? Una rendición de los alcaldes y una rendición de los diputados que se van a reelegir, qué leyes han hecho y en qué han beneficiado a la población, porque cada pueblo tiene el gobierno que se merece, y no puede ser que exista gente que quiera reelegirse si no ha dado los resultados como los que tú me estás pidiendo en este momento. Un ápice del problema es, y tú lo planteabas, lo mencionabas,
es el tema del fideicomiso y el pago de intereses por el uso de estos fondos. Correcto. Que no debería de ser así. Correcto. Pues en el mercado estamos hablando, en el tema de tarjetas de crédito, por ejemplo, que no te bajan del 9, 10, 11%. En el caso de créditos, no digamos en el caso del uso que estos tienen. Hay intereses de tarjetas del 60 y 70%. Yo hablaba de crédito. La tarjeta de crédito, por algo es un crédito, ¿no? Bueno, el tiempo se me fue. Quiero agradecerte el que me hayas acompañado en esta primera parte. Nos haya aclarado muy bien este tema, que tiene que ver precisamente con tu propuesta de legalizar la marihuana con usos medicinales en el país y no precisamente para permitir la recreación a la persona, permitiendo que éste ande con un supurito. Correcto. De la seca a la meca. Correcto. Aunque hay que aclarar que pasa y hay un gran consumo ahorita que es ilegal. Así es. Gracias, Francis. Nuevamente, siempre Gracias me da por la mucho invitación. gusto conversar contigo, dialogar de estos temas. Gracias, muy amable por la invitación. Buenos días y un saludo. Les deseo un gran día a todo El Salvador. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, David Reyes y Milena Mayorga nos vienen a comentar también unas propuestas que tienen con relación al tema de el transporte colectivo y esta polémica que ha generado, particularmente con la propuesta de Milena de obligar a los dueños de buses y microbuses a que se hagan solidarios con sus empleados y paguen el 50% de la deuda de multas que ellos tienen. Hablamos de eso cuando regresemos. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias por estar con nosotros en esta segunda parte del programa. Son las 7:20. Refrescante escuchar también opiniones muy importantes de usted. Por esa razón les invito a que hagan buen uso de las redes sociales, ¿verdad? Sus contenidos, sus preguntas, sus planteamientos. De esa manera, pues ustedes forman parte de nuestra base de contactos y por supuesto de los insumos pertinentes que necesitamos para poder desarrollar nuestros diálogos acá en televisión. Milena Mayorga, diputada del Partido Arena, nos acompaña esta mañana. Te doy la más cordial bienvenida, Milena. Buenos días, Ernesto. Buenos días, pueblo salvadoreño. David, es un honor estar con ustedes esta mañana. También David Reyes, diputado también de Arena. Gracias. ¿Cómo estás, David? Ernesto, qué gusto estar esta mañana nuevamente. Un saludo muy especial a todos los televidentes y qué gusto estar contigo también, Milena. Bueno, ambos están en el ojo del huracán, y sobre todo por la insistente actuación de pedir modificaciones dentro de la estructura del sistema de transporte público que tenemos en el país. Voy a ser puntual porque tu propuesta, Milena, comienzo contigo, de alguna manera llevó inmediatamente a tener reacciones del sector dueño de autobuses y microbuses para no estar de acuerdo con tu petición. Tú estás pidiendo de que los dueños de las unidades, llámese buses y microbuses, se muestren solidarios, se les obligue a pagar el 50% de las multas que cometen sus empleados, ¿cierto? Así es. Ernesto, antes de comenzar de lleno con la propuesta que hice, quiero solidarizarme como mujer con Luciana Sandoval, porque en los últimos días ella ha sido víctima de violencia política al final, porque a raíz de un encuentro del expresidente que es más inmoral que cualquier otra persona en este país, haya tomado, ¿verdad?, la decisión de señalar a una presentadora de televisión de TCS y luego que se fueron las acusaciones contra mi colega. Así que, Luciana, adelante, sabemos la calidad de mujer que tú eres. Quiero aprovechar también, sumarme y mi solidaridad con ella, ¿no? Y sobre todo cuando se trata, bien tú lo dices, de afectar familias, de afectar la dignidad de personas. Esa es una de las cosas que yo siempre critico en las redes sociales, ¿no? Y sobre todo la violencia hacia la mujer que se vive. Cuando se convierte esto en una ventana, en un bullicio, ¿verdad? Y que arrastra a veces la intimidad de las personas. Así que también me solidarizo con ella y con quienes se están viendo afectados también
con esta situación, porque no tanto son ellos, ¿no? El caso del pastor también, y su Toby, familia, ¿verdad? Sino que también su esposa, así ¿verdad? Claro. El esposo de Luciana también, ¿no? Por eso tú mencionas el tema de familia, Claro. porque detrás de una mujer hay una familia que sufre la violencia que se ejercen contra la mujer. Así Por esa razón yo siempre he dicho, solidaridad. hagan buen uso de las redes sociales. El que no está en consonancia de lo que estamos acá, no somos dignos de ser parte de su base de datos y fuera, ¿no? Punto. Bienvenida. Bueno, vamos a entrar Ok. en materia y quiero iniciar también reconociendo el trabajo que ha hecho mi colega David durante muchos años, Muchas gracias. estar poniendo realmente el dedo en la llaga. Sí. Sabemos que necesitamos una transformación de raíz del sistema de transporte público y precisamente yo me sumé a su trabajo desde que decidí votar que no por el subsidio, porque sabemos que el subsidio ha sido muy mal manejado y no nos están dando el servicio que los salvadoreños se merecen. Por otra parte, también decidí apoyarlos y nos saltó un voto para que los motoristas también tuvieran seguridad social, porque al final, cuando nosotros hacemos investigación, nos damos cuenta que también la calidad o las condiciones con las cuales están los motoristas, aquellos famosos cafres, como nosotros los llamamos, no son las idóneas. Pero esta semana, por supuesto, como diputada, le di iniciativa de ley a unas reformas que van encaminadas precisamente a que los transportistas sean solidarios con las multas de los motoristas. Esto reformándose el artículo 68 de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en el sentido que sabemos que los empresarios de buses siempre se desmarcan de todas las situaciones que realizan los motoristas y al final sabemos que son concesionarios del Estado, sabemos que se les está dando un subsidio y ellos son los responsables de la contratación de quienes van a conducir las unidades y quienes van a prestar el servicio. Y los motoristas generalmente pues se les pasa la mano, pasan violentando la ley y las multas que se les dan jamás las pagan. Te voy a hacer una pregunta asumiendo el papel del ausente. ¿Por qué tengo que yo responder por el problema que otro hace? Como concesionario del Estado tienes una gran responsabilidad de brindar un buen servicio. Ellos son representantes del Estado, por ende, al otorgarle una unidad no es al motorista, de transporte sino que al dueño. para brindar el servicio, Entiendo. tienen la responsabilidad de que el motorista tenga las condiciones legales, primeramente, que tenga licencia a conducir, que no esté vencida, que no tenga multas. Ellos tienen que estar monitoreando quiénes son los que están conduciendo esas unidades de transporte. Sabemos que hay una gran impunidad. La Mesa Nacional de Transporte lo reconoció. Saben ellos que son el sector más impopular. ¿Pero por qué? Porque saben que están dando un pésimo servicio, porque el ciudadano siempre se queja de las condiciones de las unidades, pero también de los conductores, que sabemos que muchas veces andan incluso con altos grados de alcohol y drogas. Así que eso es responsabilidad también de quien los contrata, Ernesto. Te voy a hacer te hago énfasis en la pregunta y ya vamos a hablar de David también de su propuesta. En el sentido, Milena, de que los empresarios, los dueños de autobuses salieron al paso y dijeron, bueno, ¿por qué? Y pusieron, alguien decía ahí en una radio, escuché decir, entonces la Asamblea es la responsable de tener malos diputados, decían. Nosotros somos representantes del pueblo salvadoreño y tenemos que representar los derechos del pueblo salvadoreño, no tenemos que representar a los gremios. Sabemos que hay muchos diputados que representan a los gremios y te voy a decir, el año pasado se le dio también iniciativa de ley un proyecto donde se pide el aumento del subsidio, casi un 300%, es decir, de alrededor de 40 millones a 130 millones aumento del subsidio a ese tipo de transportistas, al sistema de transporte nacional que tenemos. No, eso es lo que no debemos permitir. Ok, David, a ver, antes de entrar a tu propuesta, ¿qué piensas de este tema? ¿No? Porque sé que tú has estado también poniendo el dedo en la llaga, como dice Mira, a mí me gusta hablar con números porque los números son fríos. Se estima que hasta este momento, en 11 años que se ha venido prorrogando una ley transitoria para otorgar el subsidio, se les ha entregado a estos señores casi 700 millones de dólares. 700 millones de dólares se les ha entregado en concepto de subsidio a los empresarios del transporte público. Yo considero, Ernesto, Milena, que
ya no hay ninguna justificación para que se siga entregando un subsidio a un negocio, yo lo he dicho con estas palabras, que es un negocio subsidiado, porque no solamente gozan de una concesión del Estado, sino que aparte se les da un premio, un subsidio. Debemos de trascender, y ojalá que para la discusión de este año ya no se prorrogue esa ley, y que busquemos un mecanismo utilizando la tecnología de cómo trasladar directamente ese subsidio al usuario, que es el que realmente lo necesita. Pudiera ser, por ejemplo, utilizando mecanismos de tarjetas prepago o qué sé yo, ese será ya una estrategia que se pudiera implementar junto con el Viceministerio de Transporte. Que dicho sea de paso, Ernesto, quiero reconocer la labor que ha venido haciendo esta nueva autoridad en el Viceministerio de Transporte. No sabemos las razones por las cuales renunció el viceministro, pero esperamos que quien sea la nueva autoridad siga haciéndolo con esa misma energía. ¿No les interesa investigar por qué razón? Porque claro. ha sido a ustedes digo como por supuesto, como por supuesto que sí. En algunos momentos mira, cada quien pues digamos puede tomar sus propias decisiones. Claro. Incluso si esta hubiese sido una decisión del gobierno de apartarlo, pues sería interesante conocer cuáles fueron las razones. Pero más que, yo siempre he dicho que las instituciones no deben de ser solamente en base a una persona, sino que debe de ser en base al equipo. Claro. Y ojalá que el equipo que esté en el Viceministerio de Transporte, me parecen personas muy capacitadas. Los conocimos hace 2 semanas, Ernesto, que llegaron a la Comisión de Transporte y Obras Públicas en la Asamblea, y que te cuento que el lunes van a volver a llegar. Vamos a conocer tal vez un poquito más, un poco sobre eso. Pero en sí, realmente es necesario que haya una modernización en el transporte público, y es necesario quitarle ese premio a los empresarios, porque fíjate que no son todos los malos empresarios, son un grupo pequeño los que francamente no les interesa velar porque haya una mejor condición, un mejor servicio para el usuario, sino que les interesa nada más mantener privilegios. Y fíjate, Ernesto, que hemos estado escuchando denuncias también en redes sociales de que hay algunos empresarios, y hago énfasis en algunos porque no son todos, claro, que son propietarios de 300 microbuses, pero que solamente ponen a trabajar 50. ¿Cómo se llama eso? Eso es una corrupción, ese es un robo. Ya vamos a entrar un poco increíble. De nuevo como a recapitular ese tema. Por eso es que se enoja cuando hablamos de estos temas. Regreso al punto de la propuesta que he hecho. Obligó a los empresarios a dar a los propietarios de las unidades a dar una conferencia de prensa, y esto dijeron. Se lo voy a presentar a continuación, Milena. Veamos lo que dijeron. Esa iniciativa que la diputada Milena Mayorga ha hecho para que los empresarios paguemos las esquelas de los motoristas. Esa es una petición altamente descabellada, tomando en cuenta que abre a la impunidad más grave de la que tenemos, aumenta la impunidad de los conductores, tomando en cuenta que cualquier motorista va a decir: no, yo me tiro un semáforo en rojo porque mi patrón me paga la esquela, no, yo me parqueo donde yo quiero porque mi patrón me paga la esquela. Entonces, eso que ha presentado esta señora diputada, lo que puede generar es mayor impunidad en el transporte colectivo, porque no tiene ninguna lógica ni razón de la realidad que vivimos en nuestro sector. Por lo tanto, rechazamos como Mesa Nacional de Transporte esta iniciativa que la diputada Milena Mayorga ha hecho. Bueno, Milena, algo descabellado, decía William, el representante de los transportistas. Mire, yo estoy convencida realmente, Ernesto, que nosotros tenemos que velar por los derechos de los usuarios del transporte público. Y no voy a mentirte, cuando tú ves las reacciones de los ciudadanos, están indignados de esta clase de empresarios, porque si bien no podemos denunciar que todos son iguales, pero esta clase de empresarios que se está realmente a veces como haciendo a un lado y no se está haciendo responsable de las acciones de sus empleados, porque ¿quiénes son los motoristas? ¿Quiénes son los cafres al volante? Son empleados de ustedes, señor empresario. ¿Cómo usted se va a desmarcar de alguien que lleva esa enorme responsabilidad de tener
pasajeros, son vidas humanas. Además de ello, la calidad también de vida, porque sabemos el estrés con el que los ciudadanos también se transportan por cómo manejan. Entonces, ¿qué pasa? Al ser solidarios con sus motoristas, sabemos que los motoristas no pagan las multas, no las pagan, tienen Pero muchas ¿no tendrá multas un poco acumuladas. de lógica el planteamiento de que lo que está generando es impunidad? Decir, bueno, como mi patrón paga eso, decía el símil él. El 50%, él tendría que pagar la mitad de la multa y la otra iría a la tarjeta de circulación. Y lo que debería hacer el empresario es descontárselo al motorista. Es una forma de ejercer presión, de que cumpla la ley. Si es que estamos hablando que son los que infringen la ley. ¿Cuándo entra esto a la Asamblea? ¿Ya entró No, el día de hoy que hay plenaria, me imagino Hoy que entra. baja, ¿verdad? A pleno y lo mandan. Ya está en la ya En la entró agenda. como pieza, ¿no? Sí, no, por supuesto, yo le di iniciativa de ley Claro. esta semana, ahora tiene que ser enviado a la comisión. A la comisión para que desde se el Pleno. estudie. Vamos a ver, Mira, Ernesto, vamos a ver qué debate Yo genera esto. Sí, hubiera David. esperado que una actitud de un empresario consciente, y yo sé que las hay, es decir, bueno, miren, nosotros como empresarios vamos a ejercer un control más estricto, vamos a exigirle a nuestros motoristas Para que evitar cumplan las leyes infracciones. para evitar estas infracciones. Esta iniciativa se va a discutir, por supuesto, pero la actitud de un empresario sensato hubiese sido, vamos a ver de qué manera ayudamos a que nuestros empleados conduzcan de la mejor manera posible. Realmente es lamentable, y repito, porque no podemos generalizar, incluso en la mesa de transporte hay buenos empresarios. Tal vez el vocero no es el mejor ejemplo, pero hubiera sido una actitud mucho más correcta, pienso yo, Conciliadora. Ernesto. Esto es lo que quisieran ellos que nosotros estuviéramos proponiendo, ¿verdad? Un premio, como decía David, el aumento casi a 300%, es decir, a 130 millones de Tu subsidio. colega Raúl Beltrán Bonilla apoyó esa Y petición. a de él sí, me imagino que ustedes le van a aplaudir, pero el pueblo salvadoreño no les aplaude a ustedes, señores empresarios, hasta que nos den un servicio de calidad a todos los salvadoreños. Bueno, vamos a invitar a Raúl Beltrán Bonilla para que nos dé su reacción al respecto. Voy a hacer una pausa, David. Tu propuesta también va en el sentido de que se pueda de alguna manera mejorar las condiciones laborales, también tú lo planteabas la vez anterior, pero también se habla de otros aspectos que tienen que ver con el uso de fotografías, Sí. para poder justificar las multas para aquellos que cometan infracciones. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros. 7:36. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, David Reyes, tú propones que fotografías de particulares y videos sirvan para imponer multas, ¿cierto? Bueno, hemos presentado una propuesta de reforma a la ley de transporte que busca que todos podamos contribuir con el ordenamiento, el tráfico que vivimos, ordenarnos incluso en el tema del transporte público. Fíjate que te quiero mostrar aquí un video, espero que se alcance a ver en la cámara, de denuncias ciudadanas que han hecho diferentes usuarios en las redes sociales. Aquí puedes ver un microbús subiéndose a la Plaza del Salvador del Mundo para evitar el tráfico. Casi se lleva Mira este otro. Este es otro allá por el parque infantil, donde un microbús pasa en contrasentido. Y tengo una gran cantidad de videos que te de verdad indigna ver la forma en cómo se está conduciendo. Estos probablemente sean solamente del transporte público, pero a veces también los ciudadanos conducimos de una forma Sí. que no contribuye y no ayuda. Es imposible humanamente que tengamos policías en todos los semáforos, en todas las esquinas, en todos los altos. Por eso es que utilizando la tecnología, como ya se hace en otros países, se puede tomar una foto o un video como estos que te he demostrado, y ese puede servir para enviarlo a la policía de tránsito,
y que ellos puedan imponer la multa respectiva y enviarla en base al número de placa. Bueno, ese es otro video. En base al número de placa y al propietario de estos vehículos. Ese fue campeón, ¿verdad? Ese fue ejemplar. Vaya. Y son 2 unidades. Por ejemplo, porque esta misma propuesta plantea de que cuando recibís la multa vas a tener 30 días para poder apelar si no estás de acuerdo con la sanción que se te ha impuesto. Pero, por ejemplo, en este video que estábamos viendo, ¿cómo vas a apelar esa sanción si hasta el cobrador se baja para darle vía? Eso es tremendo. De verdad. Veamos. Y eso es el día a día, Ernesto. Sí, este es el día a día. Entonces, prácticamente tenemos que convertirnos en nuestros propios policías y de alguna forma poder contribuir, Ernesto. Vaya, por ejemplo, cuando tú ves un vehículo estacionado en un parqueo reservado para personas con discapacidad y este no cuenta con el distintivo requerido para eso, a alguien le puede tomar una foto, enviarla y que le caiga la multa. O cuando está estacionado en un paso peatonal, o cuando alguien va maquillándose, hablando por teléfono, conduciendo sin el cinturón de seguridad, etcétera. En fin, lo que buscamos es que darle herramientas necesarias a la policía de tránsito para que pueda contribuir y que todos los ciudadanos nos ordenemos y contribuyamos a fomentar una cultura de respeto vial. Se habla de que se tiene que modificar la ley, pero también hay que modificar la estructura de organización de estas empresas. Bueno, en esta propuesta estamos hablando en general. Yo no me estoy especificando en el tema del transporte público, sino que es en general. Pero David, yo creo que también sería bueno recalcar que el viceministro de Transporte empezó con la campaña de Yo Denuncio. Y estas imágenes que están en las redes sociales, al taguear al viceministerio, ellos pueden también actuar y ver cuáles son las unidades que estaban infringiendo la ley. Ese es precisamente el objetivo, de que darle esa herramienta para que cuando cualquier ciudadano haga una denuncia puedan imponerle la multa. Ya lo han hecho, por supuesto, pero se necesita que exista un marco legal, un marco regulatorio. Tú te recordás, Ernesto, Milena, que hace varios años intentaron hacer algo de eso y pusieron unas cámaras abajo de los semáforos y que esas cámaras las terminaron quitando porque nunca se pudo implementar. Hoy sí existe la voluntad. Yo te comento, Ernesto, que desde que yo estoy en la Asamblea Legislativa nunca he estado participando en un gobierno, nunca he sido diputado de partido de gobierno, siempre he estado en la oposición y nunca había visto yo una actitud tan proactiva como la nueva autoridad en el Viceministerio de Transporte. Y ahora me da la impresión de que existe esa voluntad. ¿Pero con la que está? Pues no sé quién está hoy. Pues no sé quién está hoy. Yo me refiero en general al nuevo Viceministerio de Transporte, a la institución. Con este nuevo gobierno, sí. ¿Ves un poquito más una actitud mucho más proactiva con una voluntad, por lo que se ve, decidida de ordenar el tema del transporte público también, ojalá. Bueno, y eso es positivo. También en otras áreas, como el tema de la seguridad, ¿no? Que creo que es importante resaltarlo, para bien de nosotros, los que queremos vivir en paz, queremos estar tranquilos, ver a nuestros hijos desplazarse por todos lados. Y te quiero hablar de otra propuesta. A ver, ¿cuál es la otra que tienes? Tiene que ver con el establecimiento de un sistema, de un mecanismo de puntaje en la licencia de conducir. A ver, esto con la finalidad de que todos los conductores cada año tengamos, por ponerte un ejemplo, 10 puntos y que en la medida cada quien vaya cometiendo alguna infracción y dependiendo de la gravedad de la misma, se le vayan restando esos puntos, hasta llegar al nivel de que si se le acaban sus puntos, pues ya no solamente le toca pagar la infracción, la multa económica, sino que se le pueda suspender la licencia. Y esto aplicaría incluso para el tema del transporte público. Una fracción muy grave que te quitaría todo el puntaje de un solo sería conducir bajo los efectos del alcohol o cualquier tipo de droga. Algo así funciona en Estados Unidos. Eso funciona en muchos lugares. Llegas a un nivel donde ya no puedes hacer uso. Y que eso, de alguna manera, te restrinja de poder conducir un vehículo hasta 5 años, por ejemplo. Yo creo que también lo que tenemos que hablar es más del sistema de movilidad que tenemos en nuestro país, porque no solamente es del transporte terrestre, los ciclistas, los peatones,
Y también el tema del tráfico vehicular, que está colapsado ya, por lo menos el área central, el San Salvador está colapsado. Y se habla, y quizás el programa que vale recalcar del nuevo BMT, que se está proyectando tal vez hacer incluso un tipo metro aéreo, sí, que nos venga a solventar, porque ya te está restando calidad de vida. Y no podemos dejar de obviar también el tema de la emisión de gases, que también hay un círculo de corrupción de las tramitadoras, también donde tú vas a la inspección de las unidades de microbuses, autobuses, que pasan los exámenes, pero vemos las unidades en las calles que nos están fumigando realmente y nos están quitando la calidad de aire. Esto también es otra de las áreas que tenemos que ver de una forma integral, y el mensaje va al Ministerio del Medio Ambiente, que trabaje también en conjunto con el BMT, solventarnos también cuál es la calidad de aire, las mediciones de aire que están haciendo en nuestra capital sobre todo, y la contaminación que estamos sufriendo por precisamente las unidades que están en mal estado y por ser quizás muy antiguas, que no tienen las condiciones idóneas. Veamos Costa Rica, el ejemplo, ya tienen buses eléctricos. Claro. Ellos nos están llevando una gran ventaja y nosotros ni siquiera tenemos unidades en buen estado. Tenemos que ver hacia afuera, tenemos que ver qué está haciendo la región para poder solventar el tema en general e integral de la movilidad en nuestro país. Ok, voy a hacer una pausa. Cuando regreso voy a aprovechar a hablar de otros temas. Las ICIES, ¿cómo lo perciben? Tú saliste al paso tras el anuncio que hiciera el presidente de decir y dar tu voto por una ICIE. Así es. Alguien decía por ahí también, te cuestionó porque no sabías con qué naturaleza estarías formando esto. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Voy a hacer una pausa y regresamos, Emiliano, también contigo. Sí, claro. David, gracias a quienes están participando. Te preguntan también acá, hablando del tema del transporte colectivo, ¿podrían ustedes abanderar un proyecto que busque de alguna manera sacar compromisos a la hora de otorgar el permiso, el subsidio, como lo planteabas? Claro. Es un punto bien delicado, decía, ¿no? Claro, claro. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros. 7:46. Gracias por sintonizarnos. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Muchos me han estado preguntando mi postura sobre las ICIES, dice David Reyes. En lo personal estoy de acuerdo, pero hay que conocer más detalles, a diferencia de lo que tú en algún momento dijiste, que apoyabas de primas a primeras la creación de unas ICIES. Mira, yo te voy a decir, nosotros como Partido Arena sabemos que estamos como muy estigmatizados con el tema de la corrupción. Cuando a mí me señalan o me señalaban en campaña, devuelva lo robado, a mí realmente, si yo acabo de prácticamente comenzar mi carrera política, pero me molesta y creo que tenemos que dar una buena señal de que necesitamos transformar muchas condiciones en el país. Y el tema de la corrupción le ha pegado fuertemente a El Salvador. Hay muchas cosas que carecemos en nuestro país, como escuelas, carecemos de buenos hospitales, porque realmente se robaron el dinero. Y por ende, una comisión internacional de alto nivel para que combata la impunidad, porque al parecer es que realmente el dinero desaparece y quedan impunes muchos casos. Por ende, sabemos que en el 2015 también el Partido Arena pues quiso promover una comisión de este nivel. Ahora se replega, se queda un poco callada, y yo en lo personal creo que sí hay varias vías, y sobre todo que sea constitucional el hecho de conformar esa comisión especial, ya sea con el apoyo de la OEA, de las Naciones Unidas. Independiente del gobierno, que no tenga nada que ver Tiene que trabajar de la mano con nuestras instituciones como la Fiscalía, porque tenemos que fortalecer nuestras instituciones, pero muchas veces sí es necesario la conducción. Te pregunto, ¿debe de no tener ningún vínculo con ningún estamento del Estado? No podría ser juez y parte. Yo considero que no debería tener ningún vínculo. Y tenemos nosotros que investigar, ya sea los casos pasados
como los posibles casos presentes. Ok. Es importantísimo combatir la corrupción Por cierto, y que no queden en impunidad los por casos. cierto, ayer la Fiscalía presentó una acusación ya contra el expresidente Mauricio Funes y varios funcionarios, incluyendo familiares, ¿verdad? Con Pero el no tema del será saqueo público. como un poco de presión por el tema de las ICIES, que la Fiscalía tiene que, porque había estado como muy callada, que tiene que realmente velar y verse que está trabajando en el tema de la corrupción. ¿Consideras que es un acto apresurado para...? No apresurado, pero sí realmente se había detenido el programa como venía el anterior fiscal, que destapó bastantes casos de corrupción. Y si nosotros estamos señalando la necesidad de unas ICIES en el país, la Fiscalía tiene que mostrar que realmente está trabajando en ¿No te el parece área de que haya corrupción. presentado esto ayer, el día de ayer? Entonces? Me parece, y lo aplaudo, y que siga destapando ¿Pero más qué no casos te gusta de corrupción. de esto? ¿De que lo haya hecho bajo presión, dices tú? Considero yo que lo está haciendo bajo presión. Y la Fiscalía tiene la autonomía también para crear comisiones especiales para poder perseguir la impunidad en general en el país. Ok, a ver, ¿cuál es tu...? Sí, mira, respecto a las ICIES, yo decirte que estoy a favor de que se cree una comisión que investigue la corrupción y prevenga la impunidad. Pero hay que conocer primero qué tipo de convenio es el que se va a plantear, porque hasta este momento lo desconocemos por completo. Si va a ser una comisión internacional, si esta va a ser en base a un convenio con la OEA o con Naciones Unidas, o si va a ser una comisión nacional, que también es otra figura que se han hecho en otros países. Yo lo que estoy totalmente en contra, Ernesto, es que se cree una comisión como la que creó el gobierno anterior de transparencia. Si tú te recordás aquella Secretaría de Transparencia de Marcos Rodríguez, pues eso no sirvió para nada. En algunos casos incluso lo que intentó fue ocultar algunos posibles casos de corrupción. Si es algo similar a eso, estoy totalmente en contra. Pero si es una comisión independiente e internacional, sí estoy de acuerdo, por supuesto que sí. Y sí creo que debe de ser totalmente independiente porque debe de tener la capacidad de investigar cualquier acto de corrupción en cualquier órgano de Estado. No solamente en la Corte Suprema de Justicia, o no solamente en el gobierno, o no solamente en la Asamblea, sino que en cualquier órgano de Estado. Incluso, ¿por qué no decirlo? Porque acuérdate que para que haya un corrupto, tiene que haber un corruptor. Y a veces hay empresarios, no lo puedo generalizar, pero vaya, por ejemplo, el tema del transporte público sería interesante tener esa colaboración. Ahora, hay quienes dicen, y es un discurso que lo escuchás mucho, no, primero fortalezcamos la institucionalidad de nuestro país, y yo estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo que hay que fortalecer la Fiscalía General de la República, pero también estoy de acuerdo en que se cree una comisión internacional de este tipo. Las dos cosas pueden convivir perfectamente bien, ya lo dijo el señor fiscal. Yo quiero reconocer el trabajo que está haciendo el fiscal. Para mí tal vez no está teniendo la publicidad como nos habían acostumbrado otros fiscales, pero ahí va trabajando. Y yo creo que eso hay que reconocerlo. Y él mismo lo decía, con CICIES o sin CICIES, la Fiscalía va a trabajar. Y las dos pudieran trabajar perfectamente bien. A ver, un día de esto crucé una plática con el fiscal general y en parte tiene mucha razón. No se puede generalizar en algún momento de algunos casos que se pierden, pero sí ha tenido aciertos muy importantes. Sí, yo creo que eso es bien digno de... Eso es importante. Hay que ver el resultado de este caso nuevo del saqueo público que el día de ayer presentó. Y que incluso ya se está hablando de convenios, porque todos estamos indignados, ciertamente, de que cómo es posible que fraudulentamente se haya nacionalizado Mauricio Funes en Nicaragua. Pero ya ayer surgía, yo estaba escuchando, no sé si fue en tu radio, Ernesto, que estaba escuchando ya un debate político, sí. Un debate de diferentes convenios que tenemos de años con Nicaragua sobre extradición para delincuentes y algo así se llaman estos tratados. En Ernesto López Radio, en el debate político semanal. Milena. Bueno, sí, también hay que agregar que hay que ponerle ciertos también como límites a las ICIES, es decir, en tiempo. Y se puede prorrogar, es decir, lo que pasó con el tiempo de la posguerra, que también vinieron organismos internacionales y sobre todo ya después casi que no los podíamos sacar del país. Entonces, si viene esta comisión internacional,
tiene que ser en base a cuánto tiempo va a estar, delimitarlo. También debería de haber como un comité especial de notables académicos, empresarios que puedan participar y que puedan también observar sobre todo y las recomendaciones que surjan de esta comisión especial, pues nuestros organismos, nuestras entidades son las que tienen que entonces ir a perseguir estos delitos que no queden en la impunidad. Pero el tema de la corrupción a nivel latinoamericano es uno de los temas que más fuertemente le ha pegado a nuestras naciones, y es por eso que la misma población está demandando una CICIES, y necesitamos nosotros entonces este tipo de organismos internacionales que vengan a colaborar con la Fiscalía General de la República, como tú mencionabas, para que se empoderen y puedan entonces trabajar en torno a que no quede la impunidad. Fíjate que Alan César Quintana nos escribe desde Australia, nos dice también acá, Ernesto, cada licenciado, es decir, cada quien que tenga licencia para manejar goza de 12 puntos que se van disminuyendo dependiendo del grado de infracción. Ese planteamiento que haces es muy coherente con lo que se está diciendo. También saludos muy cordiales a David Romero. Aquí, Ernesto, en Nueva York solo te dan 10 puntos para tu licencia, y cuando tú cometes infracción te los van restando. Sí, yo creo que podemos trascender a ese mecanismo, porque ya creo yo, Ernesto, que con tantas reincidencias en tantas infracciones, ya pareciera que la multa, la sanción ya no está dando el efecto que se pretende. Entonces es necesario recurrir a sanciones más severas y que son todavía más graves, por ejemplo, suspenderle la licencia, o el trabajo, o incluso el trabajo comunitario, por ejemplo. Tania Pastor también nos dice, también, Ernesto, en Costa Rica es igual, creo que son 50 puntos en el caso de Costa Rica. Hasta demasiado. Un saludo a Tania 50, Pastor. Sí, 50 es demasiado, ¿no? Sí, saluda a Tania. A ver, suban las multas $500, ¿y por qué no lo aprueban? Les dice. Pero al final también vemos, hablando del tema de la impunidad, cuántas personas andan manejando con sus licencias vencidas o no pagan las multas. Pues sí, 5 multas, suspenderle ya la licencia de por vida. ¿Por qué no aprueban eso? Les preguntan acá. No de por vida, pero sí por un plazo. No depende de ustedes también. Tú mencionabas ahí del caso de diputado. Hay intereses fuertes allá adentro, ¿no? Muy fuertes, y sabemos que... ¿Pero es de partidos o de personas? Bueno, estamos hablando de la corrupción. No, me refiero... Siempre están los corruptores, que son los que llegan prácticamente, o los famosos lobistas, que son como una especie de fantasmas, pero lamentablemente no alcanzan los votos cuando nosotros queremos hacer pasar una buena ley que favorezca a la mayoría. Y en el tema de transporte, nosotros tenemos que representar al pueblo salvadoreño, no representar intereses, y muchas veces muy oscuros, como el tema del transporte público. Así que, pues como yo te digo, a veces no alcanzan los votos, y ahí es donde estamos viendo quiénes son los que están a favor de que realmente se den las condiciones necesarias para que contemos con un buen servicio para la gran mayoría, que se transporta, el 80% de los ciudadanos se transportan en transporte público. Bueno, el tiempo se me fue. Milena, te pregunto así rapidito un tema. ¿Cómo está tu situación con el partido? ¿Con quién de los dos, a quién de los dos apoyas? Primero, soy técnicamente una hermana separada. Estoy separada de la fracción, estoy separada ahorita de Arena. ¿No te convocan? Es una medida cautelar. No voy a poder asistir a votar el 25 de agosto, sin embargo, sí puedo... Los cuatro. Sin embargo, sí puedo emitir mis opiniones, y hasta el momento he escuchado mejor el discurso del doctor Mansur que de Gustavo López Davison, que se ha dedicado prácticamente a hablar de mí en muchos espacios de comunicación. Así que yo creo que hay que enfocarnos en las propuestas y cómo vamos a sacar adelante no solamente el partido, sino que cómo lo vamos a modernizar. David, ¿qué piensas de la situación de tus colegas? Bueno, es una situación bien particular. Espero que salgan bien de este proceso. Yo en lo personal, Milena, Felisa, Gustavo y Arturo los considero también mis amigos, y como amigo y como hermano, pues lamento esta situación, pero espero que salgan bien y que puedan continuar con su carrera política. Ojalá que este proceso pueda resolverse pronto y que puedan de alguna manera continuar. ¿Con quién de los dos vas a...? Mira, yo creo que las dos planillas son interesantes. Hay juventud, hay mujeres, hay renovación,
no la tiene fácil cualquiera de los dos. Ok. Realmente. Les agradezco que me hayan acompañado, David. Gracias, Milena, también por darnos estos insumos para comprender mejor en qué consisten las propuestas de ustedes. Son las 8. Gracias. Punto. Gracias, pásenla bien. Y como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.